Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Llegamos prácticamente, ya estamos a un par de días para que termine junio y terminamos el primer semestre del 2023. Hay quienes dicen que el tiempo vuela rápidamente, no se siente cómo está pasando el tiempo. Hay quienes dicen que vamos más rápido que antes o que el tiempo dura menos ahora que antes, pero lo cierto es que hemos pasado la mitad del año, es decir, la mitad de los 365, estamos hablando de 182.5 días de este año, con sus 24 horas como todos los santos días, así que el tiempo no va pasando más rápido, lo que posiblemente sintamos que nos da menos el tiempo para hacer cosas que tenemos pendientes por hacer, y justamente este es parte del tema que nos convoca hoy con Ana María Gutiérrez, educadora financiera, para hablar acerca de la evaluación del primer semestre del 2023 y la planificación hacia el segundo semestre. Justamente, gracias Ana María. Antes de empezar el programa estábamos hablando acerca de el uso del tiempo con Ana María. Entonces hicimos un ejercicio así rapidito, cómo estamos usando o cómo yo personalmente estoy usando mi tiempo. Y resulta que las actividades que yo digo que me están atareando durante todo el santo día, que no es de 8 horas, que es de poco más de 8 horas, mi jornada laboral, resulta que ya sumando más o menos los tiempos, apenas estoy utilizando un 30% de mi tiempo. En un ejercicio rapidito que hicimos, Ana María. Sí, exactamente. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de educación financiera a través de la gestión de todos sus recursos. Y uno de ellos es el tiempo. Imagínate, yo lo primero que te pregunto, si aquí está englobado el 30%, obviamente hay sus más menos, porque también tenemos que ser, hicimos una evaluación superficial. Pero la primera pregunta que me surge, ¿y el 70%? Ponele, pues vamos a suponer que es el 50%, y así le metemos un poquito más el diente, puede ser un 50% del tiempo. ¿Qué pasa con este otro 50% del tiempo? Que yo digo que lo tengo atareado, que lo tengo lleno, que lo tengo full, que no me da tiempo de hacer otra cosa. Esa es una buena pregunta, porque yo te he escuchado a veces que me decís que no te da tiempo, que no te ajusta el tiempo. Y entonces aquí, con esta auditoría, que la hicimos que en un tiempo más menos de 2 horas, ya me quedé con un vacío del 50%, que esa pregunta te la tenés que responder vos, y en ese proceso de evaluación de auditoría que vamos a seguir haciendo, vamos a responderla. Sí, entonces hay cosas que uno se sorprende. Realmente no se te ocurre medir tu tiempo. Es decir, simple y sencillamente decir, pero si yo aquí tengo en agenda todo, y soy una persona muy ordenada, y aquí en agenda tengo reunión con Ana María a la 1 de la tarde. Pero a las 2 de la tarde entrevista con Ana María. A las 3 de la tarde tal otra cosa. Pero realmente estoy cumpliendo con esos tiempos, realmente estoy ocupando esos tiempos todos completos. Y es que no es solo la ocupación del tiempo, ahí también tenés que evaluar los objetivos, los resultados, los beneficios o los puntos de mejora. Ahí es como un proceso que yo venía como preparada para decir, vamos a hablar de la evaluación de los primeros 180 días del mes, que son hoy, que estamos a 29, que son técnicamente casi el 50% por un día del mes, que estamos a 49 punto y piquito, que son por 24 horas, son 3.420 horas, lo multiplico por 60, son 259.200 minutos. ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿Cómo lo hemos aplicado? ¿Qué de todas las actividades que nosotros hacemos nos benefician a nosotros como persona, a nuestra familia y a nuestra empresa? Entonces es interesante eso. Fíjate que en eso de los tiempos, acuérdate que por lo menos yo lo aprendí de esa manera, que uno sus 24 horas la dividía en 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso.
que las horas de ocio podían ser inclusive horas de estudio, no necesariamente parranda. O familia. O familia, pues las puedes dividir, dedicar un tiempo al estudio, dedicar un tiempo a la familia, dedicar un tiempo a otros casos. Pero 8 horas de descanso, es decir, dormí 8 horas supuestamente. Hay quienes no utilizamos exactamente las 8 horas de descanso, utilizamos un poco menos de ese tiempo. Dicen que al inicio de la vida ocupas más de 8 horas, al final de la vida ocupas igual más de 8 horas para el descanso. Pero en la vida activa, laboralmente activa, cuando sos productivo, digamos, que eso es relativo hoy, porque la tercera edad igualmente es productiva el día de hoy, puede ser productiva el día de hoy. Pero, es decir, cuando estás activo laboralmente o cuando estás activo productivamente, en teoría dedicas 8 horas a esa actividad productiva. En teoría dedicas 8 horas. Digamos cuando sos miembro de la PEA. Así es, de la población económicamente activa. Pero incluso, por eso dije, cuando estás en tu periodo productivo, en tu periodo de vida productivo, en teoría dedicas 8 horas a la actividad productiva, a la actividad laboral. Pero no dedicamos 8 horas 7 días a la semana. Fíjate que eso es interesante porque técnicamente estoy aquí con la calculadora. Si vos dedicas 8 horas, bueno, seamos conservadores, 10 horas a tu vida laboral, digamos que 8 por los 20 días laborales son 200 horas y digamos que utilizas 5 porque generalmente nadie trabaja sábado en la tarde. En eso tenemos una cultura bien, podemos trabajar hasta las 10 de la noche si vos querés, pero sábado, cuando alguien me ha dicho, ¿y es que vos trabajás sábado? Y digo, sí, trabajo sábado, estoy haciendo algo, que quedan viendo así como raro, entonces todavía no está establecido en la cultura. Entonces son más 20 horas, son 220 horas al mes. De esas 220 horas al mes, ¿qué tanto te implica de lo que habíamos hablado anteriormente, de ese porcentaje? ¿Cuál es ese rendimiento? Y no solo lo puedes ver por el tiempo, sino que ahora evaluemos tus resultados, porque estar ocupada no significa ser productivo. De eso estamos claros. Yo puedo parecer hormiguita trabajando todo el día, pero eso no tiene ni rendimiento, no tiene ni propósito y no tiene nada. Y como te dije al comienzo, es empezar a evaluarnos de diversas formas. Podemos empezar a evaluar el primer semestre del 2023 con el primer semestre del 2022 o del 2021. ¿Cuáles fueron esas actividades determinantes que resultaron efectivamente para tu vida? ¿Seguís repitiendo esos mismos patrones? ¿Seguís teniendo esos mismos resultados? ¿Seguís mejorando? Son preguntas que uno debe de hacerse para saber exactamente cómo está. Ese es un tipo de evaluación. El otro tipo de evaluación que podemos hacer es empezar a ver desde enero hasta ahorita junio. Empezar a ver cuáles fueron tus actividades en enero, cuáles fueron los resultados de esas actividades en enero, en febrero. Si sos pyme, cuánto vendiste en febrero, si tus ventas fueron más altas, fueron más bajas y cuáles fueron los factores que determinaron esas variaciones, esas fluctuaciones. Entonces, analizás mes por mes. Cada mes tiene su propia coyuntura. Y algo que estábamos también hablando es que vos me dijiste, cada mes tiene su propio banner y está interesante eso, porque al final de cuentas es lo que vos definís o como tu objetivo de cada mes. Entonces, ahora yo te haría la pregunta, ¿tiene un propósito, un objetivo o una imagen cada mes? ¿Se cumplen los objetivos de esa imagen? Entonces eso te lo tenés que definir del 25 al 30, porque ahí tendrías que ver dentro de tus KPI o dentro de tus índices de medición qué es lo que tuvo de resultado y si te fue viable a vos. Entonces ese es otro tipo de evaluación. Otro tipo de evaluación que podemos hacer es con respecto a las actividades. Yo hago 5 actividades, un ejemplo, por día. Las hago
con orden lógico, sin orden lógico. Entonces empezar a escribir, a sentarnos, porque alguien dijo una expresión en un momento determinado y yo he escuchado esa expresión, ay, es que a mí no me gusta eso, pero si sos pyme, si sos una empresa, no es cuestión de que te guste o no te guste organizarte, no es cuestión de que te guste o no te gusten los números, no es cuestión de que no te guste o te gusten las redes sociales. Entonces aquí no es cuestión de que te guste o no te guste, es cuestión de que si vos estás en esto, tenés que hacerlo. Pero antes de obligarte, tenés que ver tu disposición, y sobre eso es que me gustaría hablar, sobre la disposición de las personas. Pero espérame, antes de entrar a la disposición, porque es que yo me quedo pensando en este tema del uso del tiempo. Vamos a suponer que yo estoy contratado para elaborar vasijas y está calculado que en mis 8 horas de trabajo yo hago 10 vasijas. En mis 8 horas de trabajo. Pero hacemos una evaluación del uso de mi tiempo y resulta que las 10 vasijas yo las hago en 5 horas. Entonces, ¿qué hice durante las otras 3 horas? Porque yo entregué mis 10 vasijas. ¿Qué hice durante las otras 3 horas? Entonces, ¿realmente mi productividad es solamente de 10 vasijas? ¿O puedo tener una productividad mayor a las 10 vasijas si realmente utilizo mis 8 horas? Te voy a poner el caso. A mí me tocó trabajar en una fábrica hace unos años. Y entonces en esa fábrica teníamos que producir 1000 ítems en la jornada de 8 horas. Resulta que cuando nosotros llegábamos a los 1000 ítems, el equipo, que éramos varias personas, llegábamos a los 1000 ítems producidos, el capataz del área venía y decía, ya está, no continúen. Y resulta que había días en que habíamos trabajado 6 horas y ya teníamos los 1000 ítems. Pero la fábrica nos pagaba por 8 horas de trabajo. Pero ya teníamos los 1000 ítems y no nos dejaban continuar haciendo más durante el resto del tiempo. Hubo una vez que en 3 horas hicimos los 1000 ítems. Y las otras 5 horas nos detuvimos la quijada porque nos detuvieron y dejamos de producir. Entonces, digo, vale más, Ana María, revisar qué estás haciendo y cómo estás utilizando tu tiempo, o vale también ver los resultados del uso de tu tiempo. Porque de repente yo puedo hacer las cosas del mes en una semana. De repente se me ocurre pensar, ¿y qué hago yo las otras 3 semanas y media del mes? ¿Te contesto ahorita o después del corte? Si querés hacemos el corte y hablamos sobre eso al regresar. Una primera pausa en esta edición. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez, educadora financiera en Sumando. Sumando Vigores, estamos conversando con Ana María Gutiérrez justamente acerca de la evaluación del primer semestre y la planificación hacia el segundo semestre, pero hablamos del tiempo como parte de esta evaluación, hablamos del tiempo que utilizamos en nuestro trabajo y cómo utilizamos nuestro tiempo. Entonces le preguntaba yo a Ana María, porque bien lo decía Ana María, hay gente que trabaja y resulta que no está haciendo mayor cosa, o no necesariamente está produciendo de ese trabajo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La utilización de tu tiempo en las actividades o la productividad que genera tu trabajo en ese tiempo? Mira, con respecto al ejemplo que me diste de la empresa, yo creo que ese tipo de empresa quebró por improductividad y por falta de rendimiento. Y con respecto a lo que es más importante, esa pregunta me sale como que es el huevo y la gallina, porque para mí, a mi parecer, cada cosa tiene su importancia y su relevancia aislada y en conjunto. ¿Por qué te digo esta?
Porque, ok, vos tenés que irte bajo parámetros o patrones que son de tiempo, determinar si son 8 horas de trabajo, si son 5 o determinado tiempo, va dependiendo del tipo de empresa y del tipo de relación. Una cosa es eso y otra cosa es el análisis de los resultados de esas personas, porque hay personas que pueden hacer, como bien vos lo dijiste, en menos tiempo o en más tiempo, y entonces ahí es donde vuelvo a los KPI, vuelvo a los índices de medición. Si nosotros no establecemos parámetros de índices de medición, no vamos a poder saber cuál es la productividad. Porque te voy a dar el ejemplo más claro y más sencillo. La persona que echa tortilla, ella te puede decir, yo me hago un balde de eso en tanto tiempo. Y es verdad, porque ya hay experiencia, ya hay ya esa persona ya tiene el conocimiento pleno de cómo lo está haciendo. Puede que en un momento determinado, según sus estándares, según, un ejemplo, condiciones externas de leña, según condiciones internas hasta de ella, estados de ánimo, lo va a hacer en menos o en más tiempo, pero ella tiene un parámetro de medición que puede ser, por exagerar, de 3 a 5 horas. Ella en 5 horas puede... estoy haciendo el cálculo en base a números no determinados, pero esas 5 horas ella se puede hacer esa jornada. Y está bien que lo haga en más o en menos tiempo dependiendo de la coyuntura, pero el punto es que las personas no calculen, que lo calculen así y tomen decisiones solo por un cálculo no analítico, un cálculo a vuelo de pájaro, como decimos. Y eso no funciona, no es viable, no debería de ser. Por eso es que llevamos a las estadísticas. La primera parte de las estadísticas viene siendo un cuaderno simple y sencillo. No es lo recomendable, pero es lo primero que debe ser. ¿Cuánto es el tiempo que vos haces el producto? ¿Cuál es el rendimiento que vos haces el producto? ¿Cuánto es la materia prima que vos utilizaste? Todo se debe de cuantificar, porque si no se cuantifica, estamos fregados. Imagínate un ejercicio que estábamos platicando vos y yo así, yo te dije, no, dame el Excel, a mí me encanta el Excel, aquí vamos a hacer. Agarré 2, 3 fórmulas, empecé a hacerte preguntas y vos mismo me decías, no, es tanto, es tanto, es tanto. Ajá, pero es tanto, pero implicaba tal proceso. Y entonces en medio de esa conversación que tuvimos, un punto donde vos considerabas que eran 3 ítems, se hicieron 6. ¿Por qué? Porque vos solo estabas, tal vez no quiero usar esa palabra determinante, pero subestimando el tiempo que vos le das a cada cosa. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando hacemos a las cosas por el cálculo a vuelo de pájaro, por experiencia, y no lo plasmamos sobre las realidades. La cuantificación es importante. Ya vos de 5 minutos que te podría llevar algo, vos ya dijiste que eran 5 minutos, pero 3 veces al día. Y esas 3 veces al día ya lo multiplicaste por 30 días. ¿Cuánto implicaba eso? Entonces, es ver cada porcentaje, cada detalle para que nosotros nos podamos analizar. Porque para mí, si estamos a 6 meses del 2023, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, porque ya tenemos un objetivo a diciembre. No es que vamos a encontrar el agua helada, se supone que ya lo tenemos. Pero ¿qué vamos a hacer si en estos primeros 6 meses eso no funcionó? Si mi forma de llevar las cosas al cálculo, si mi forma de llevar las cosas porque yo ya las sé, si mi forma de llevar las cosas porque pues eso ya lo aprendí, eso lo hago rápido, no me ha funcionado, entonces ¿qué espero para cambiar? Ahí es donde a veces las personas, por eso te decía la palabra disposición o estado de ánimo, te dice, es que las cosas no funcionan, pero no es que las cosas no funcionen, es que nosotros ni tenemos la actitud, ni estamos preparados, ni estamos abiertos al cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo te empiezo a cuestionar, y eso va a pasar en cualquier proceso de auditoría, que por qué esto, que para qué lo otro, que se hace en esto, cuáles son los X documentos que se hacen en este tipo de cosas, las personas empiezan ¿qué estás haciendo? A mí no me gusta. Y entonces no es que no te guste, no es que no te guste el resultado que puede tener, lo que no te gusta
es el sentirte controlado. El sentirte controlado, el considerar que todo debe de ser de acuerdo a una programación. Y eso me ha pasado con un cliente que me dijo, es que yo no soy estructurada, a mí me gusta que las cosas fluyan. Y entonces empezamos a hacer un proceso de auditoría algo similar a este, pero esta no era de tiempo, sino de operaciones. No estábamos tanto identificando el tiempo, sino el número, la cantidad de actividades. Y cuando vio todas las actividades y cómo las hacía, cuáles eran los procesos que tenía, se dio cuenta que era más metódica que yo. ¿Por qué? Porque las personas decimos, es que no, tal cosa, pero no estamos conscientes de cómo somos nosotros y hacia eso vamos. Es que eso, fíjate, a mí me parece interesante poder hablar de este tema, porque eso es algo que no evaluamos. Es decir, evaluamos cuánto vendimos, cuánto llegamos a producir, cuánto vendimos, cuánto gastamos, cuánto ingresamos, cuánto nos quedó de utilidad. Esa básicamente es la evaluación, pero no medimos este tipo de cosas. Y yo te voy a decir, hace un par de años, haciendo una actividad en la que hoy tardo 2 horas, por un asunto de sistematización primero y de uso de la tecnología segundo, ¿verdad? Llegué a esas 2 horas cuando antes utilizaba 7, 8 horas para hacerlo. Es decir, hubo una evaluación de los procesos para mejorar, pero además hubo un cambio de tecnología para mejorar también. Entonces logré reducir a 1/4 parte del tiempo ese proceso. Imagínate, uso y análisis de recursos, el ChatGPT. No te voy a decir que es el invento del siglo porque hay muchas cosas que pueden ser wow, pero qué bonito. Mira, yo no lo había utilizado. Si me voy a hacer la evaluación del tiempo, yo lo empecé a usar a finales de abril. Y entonces, ¿cómo lo uso yo? Hago mi estructura, o qué es lo que voy a hacer. Tiro un sinnúmero de ideas generales. ¿Y qué es lo que me colabora el ChatGPT? En darme el consolidado o el desglose, perdón, no el consolidado, el desglose de todas las ideas específicas o los contenidos. Entonces ya empiezo a evaluar y ahí es como que me encanta porque es un proceso hasta más de auditoría. Empiezo a agarrar todo lo que me dijo y ok, evalúo, esto me sirve, esto no me sirve o me da una idea, porque vos y yo que somos que nos encanta escribir, vos sabés que a veces es estresante sentarse a escribir y no tener por dónde empezar. Sí, que le tenés la mente en blanco. Y entonces ahorita con el ChatGPT, él me dice, la carretera puede ser azul. Y yo, ve, por ahí me puedo ir y entonces sigo escribiendo. Entonces, ¿a mí me ha ayudado? Sí, me ha fascinado esta idea, pero ¿qué es el punto? Y es donde a veces nos volvemos codependientes. Una cosa es que me ayude la herramienta y otra cosa es que la herramienta trabaje por mí, porque muchas personas pueden utilizar el contexto de solo copiar y pegar, pero no van las palabras que utiliza Ana María, no va la forma ni el mensaje directo que lo expresa Ana María. Entonces, yo lo que uso es la herramienta para transformarla, no la codependencia, porque cada persona tiene su propia característica y naturaleza. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estableciendo estructuras. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy ayudando a encontrar una metodología para escribir. Y ahora, cuando ya esa actividad la delegue, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque como hago estos ítems de poner, un ejemplo, caracterización, subideas y etapas, un ejemplo por darte algo, entonces yo ya sé qué es lo que yo puedo pedir para que eso rellene el contenido. Tal vez vale la pena hacer un pequeño paréntesis aquí sobre el chat GPT al que se refiere Ana María y su uso. Ya hay un programa sobre este tema que abordamos con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca del uso de la inteligencia artificial y no siempre son ni datos exactos
ni datos correctos lo que aporta inteligencia artificial, porque recordemos que está basado en información general y universal que está puesta y disponible en Internet, y a veces no toda la información es cierta ni toda la información es correcta. Entonces ahí hay que tener cuidado, lo que hace Ana María, de verificar, de ver, de saber si eso vale la pena utilizarlo o no utilizarlo, y adecuarlo además a su contexto personal particular, es tal vez lo más importante a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Ok, seguimos con el tema de la evaluación. Bien, los tiempos y cómo estamos utilizando los tiempos, cómo estamos produciendo, vale la pena para justamente llegar a la conclusión de cómo podemos mejorar ese rendimiento. ¿Qué puede contribuir? Vos me decís que ahora con la inteligencia artificial te facilita la elaboración de tus documentos o de tus presentaciones, pero te tomas igualmente tiempo para poder referir esa información, poderla verificar y utilizar adecuadamente. Te facilita en el sentido que si estás pegada intelectualmente, te logras destrabar, y entonces ahí te ahorras una cantidad de tiempo importante. Horas, minutos, segundos. Sí, pero es una cantidad de tiempo que sumada resulta ser bien importante, bien, ¿cómo se llama esto? Significativa, para quienes trabajan con su tiempo. Es decir, hay que recordar en la evaluación que el tiempo vale oro. Y como decían antes las personas mayores, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, esta es parte de la evaluación, Ana María. ¿Qué debe resultar de la evaluación del tiempo? Debe resultar la mejora continua, debe resultar satisfacción, debe resultar bienestar, porque realmente, mira, hay muchas frases como que el dinero no lo es todo, y yo hasta cierto punto me quedo pensando, ok, no lo es todo, pero el dinero es una herramienta, y el dinero, al ser una herramienta, está inmerso en todos los procesos. ¿Por qué te hago esta comparación? Porque si vos decís el dinero no lo es todo, entonces es como que vos estás subestimando una herramienta, un recurso que podés utilizar, y ahí engancho con el tiempo. Si vos no estás clara de que el tiempo es dinero y que no le estás dando la importancia al dinero, tampoco le estás dando la importancia al tiempo. Y entonces, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Sobre qué disponibilidad, sobre qué entusiasmo, sobre qué propósito vos estás trabajando? No tenés un norte. Cuando a mí las personas me dicen esas frases, no, de que el dinero, que el tiempo, que se repone, que tal cosa, entonces yo siento que no estás valorando y visualizando lo que significan esos recursos en su vida. Si 10 minutos que son por 30 días, que nosotros desperdiciamos 10 minutos que llega tarde, y hay 10 minutos por 30 días, son 300 minutos. 5 horas. 5 horas. Si 5 horas, al cálculo del aguinaldo puede ser X tiempo. Si vos le pagas menos de aguinaldo a una persona por esas 5 horas, que pueden ser proporcionales a tanto. 5 horas por 12 meses son 60 horas, que estás hablando de ¿qué? De varios días. Son 60 entre 8, digamos, son 7 días. Si vos le pagas menos a una persona 7 días, ¿qué va a pasar? Que se te va a decir, me estás robando. Y entonces 10 minutos, que a veces subestimamos, esos 10 minutos tienen un valor a través del tiempo. Y esa es una de las conclusiones o de las recomendaciones que queremos dejarle hoy. No simplemente es la evaluación del primer semestre, como que hoy es una oportunidad para hacer algo diferente, para que eso que estás haciendo vos puedas tomar acción y puedas decir, bueno, ahora sí, este es mi momento, como decía una película, de despertar. Sí. ¿Te acordás que definimos que el emprendimiento es la idea mediante la cual vos vas a empezar una empresa? Y no hay negocitos ni empresita.
Son empresas, todas, no importa su tamaño, no importa su volumen de producción, no importa nada. Son empresas, son negocios, y quienes trabajan ahí o quienes dirigen, quienes han emprendido esa empresa, sí son emprendedores, pero son empresarios. Decirse emprendedor para quitarse la responsabilidad del empresario a veces menospreciarse. Ok. El empresario, echa esa definición, el empresario tiene que valorar su tiempo, medir su tiempo, evaluar su tiempo, porque debe dedicar tiempo a emprender. Es decir, a estar creando ideas para su negocio, porque los negocios no pueden ser estáticos, los negocios tienen que estar emprendiendo todo el tiempo. Entonces, hacer esa evaluación del tiempo es importante porque permite además saber que hay tiempo disponible para la creación, para el emprendimiento de los empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos pausa en esta edición, continuamos hablando acerca de la evaluación al concluir el primer semestre del 2023. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez, educadora financiera, acerca de la evaluación del primer semestre, la planificación del segundo semestre del 2023. Hemos dedicado tiempo al tiempo, que es un ítem importante en la evaluación. Ahorita que estabas hablando de lo de las empresitas, solo me acordé que estoy dando una sesión de mentorías en Costa Rica, en línea, y entonces me decía uno, es que mi empresita, porque ellos tienen la forma de siempre hablar de diminutivo, mi empresita lo que hace es exportar el producto a Holanda, y viene el otro y dice, es que mi negocito lo que hace es suplir a la cadena de supermercados más grandes en las 7 provincias. Y entonces yo solo me estaba diciendo, ay, si con esas empresitas que ustedes tienen exportan hasta Europa, imagínense cuando ya sean empresas. Pero ahí yo quedé clara de que no es que ellos subestimen su modelo de negocio, como lo podemos hacer nosotros en algunos casos. Lo que pasa es que ellos tienen la costumbre de que todo es bonito, todo es chiquito, todo es hito, y entonces son características. Y tal vez, espero yo que sea por eso, como ya estamos casi con muchas costumbres de Costa Rica, por la gente que viene de Costa Rica para acá, es por eso que digamos negocito o empresita y no sea porque lo subestimemos. Pero me quedé con el punto de aclaración. Sí, ojalá que no sea solamente subestimar, que sea un término cariñoso. Término porque técnicamente nuestros negocios son como nuestros hijos, pero nuestros hijos materiales. Con respecto a medir el tiempo, fíjate que me gustó esa forma de darle tiempo al tiempo. Hoy le venimos a hablar de ese recurso, a darle tiempo a algo que está tan inmerso en nosotros que no lo valoramos, está tan inmerso en nosotros que no lo medimos. Sabemos que ahí está, y como ahí está, ya es como el marido que ya se casó y ya tiene a la esposa, y entonces la esposa también sale con unos kilitos y el marido también, y entonces ya ninguno de los dos se dice cosas bonitas porque, ay, sí, ya está, es mi esposa. Ya la conquisté, ya lo conquisté. Sí. Y no le hace cosas, detalles, y de los dos lados, para estimular el amor, porque como ahí está, entonces más o menos así vemos el tiempo nosotros, como algo que, pues, es obvio, me dicen, pero realmente eso nos está ayudando. Vuelvo a la pregunta, vuelvo al cuestionamiento interno, y créeme que esa herramienta, y para mí esa es una herramienta, el cuestionamiento, no es el cuestionamiento como Santa Inquisición, como reclamo, como decir, mira, y no hice esto, ahora la canté, no soy capaz, no es la Santa Inquisición de señalar lo que vos no hiciste. Si no hiciste, ¿qué vas a hacer? No vas a regresar, porque si no vas a perder 2 veces el tiempo, el que ya perdiste y el que estás haciendo hoy por estarte reclamando. Si no es empezarte a cuestionar de una forma de que, ok, si yo no hice esto en tanto tiempo, y si yo lo empiezo a hacer ahorita, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los resultados?
Ese es el objetivo de esto, también de este tipo de programas, de hablar de las evaluaciones. ¿Para qué? Para que a las personas les dé sentido y digan, bueno, si ya no pude, un ejemplo, tener un ingreso adicional, si no pude estudiar no pude capacitarme, no pude hacer algo, ok, hoy, ¿qué puedes hacer? Y como vos bien lo dijiste, a mí me encantó. Antes pensábamos que a los 60 años las personas ya estaban acabadas, como que no podían hacer nada. Y vos y yo conocemos a un par de eminencias de más de 60 años que por abrir la boca y decir sus conocimientos, sus experiencias y sus análisis mueven bastante dinero. Así es. No, mira, decir, aparte de estas personas, yo veo que hay programas de trabajo, de atención al adulto mayor, y hay gente que está haciendo cosas que no hacía antes, ¿verdad? Cosas que no hacía antes, a lo mejor cosas que hubiesen querido hacer y por las cuales hoy están ganando un dinero extra al dinero que produce su jubilación o al dinero que planificaron ganar en su tiempo de jubilación, porque hay quien planificó extra de la jubilación, ¿no? Del dinero que resulta de la jubilación. Ok, y están produciendo, además, es decir, son todavía personas productivas, no están en su casa echados a morir, como se dice popularmente. Y eso me gusta, pues, porque yo creo que en la medida en que uno hace cosas que le gusta, uno tiene satisfacción personal. Imagínate, si vos tenés un ingreso, un estilo de vida, no un ingreso, un estilo de vida de $200 por 12 meses, vos mínimo para vivir cómodo, un ejemplo. Y yo estoy siendo bien conservadora porque $200 pues es literalmente no mucho. $2,400 y si vos de los 60 a los 70 por 10 años son 24,000 por 20 años y estás vivo a los 80 y por 30 años ¿cuánto puede ser? Entonces no los vas a ahorrar, no vas a decir que vas a tener toda la disponibilidad financiera para ahorrar 24,000 o X monto. Entonces necesitas ver qué puedes hacer. Y con eso lo quiero conectar con algo que yo siempre pregunto, de que qué pasaría vos después de los 60 años, qué harías, qué estilo de vida querés vivir. Y mucha gente te dice, quiero viajar, quiero esto, quiero descansar, porque realmente hay una población económicamente activa bastante cansada. Y eso es preocupante, porque yo tengo 2 años de estar haciendo esa pregunta y veo que las personas, hay un porcentaje significativo de personas que, uno, no han pensado qué van a hacer, y dos, lo primero que te dicen es descansar. Y yo, al llegar a tener esa visión a los 30 o a los 40 años, significa que estás fatigado, significa que estás haciendo algo que no te gusta, significa que no te sentís tranquilo, no te satisface lo que estás haciendo y cómodo con lo que estás haciendo ahorita. Y son una pregunta básica: ¿qué tenés pensado hacer a los 60 años? Y eso que yo le digo a los 60 años por un parámetro legal, pero hay personas que no tienen planificado sus 5 años futuros, no tienen visto su evolución de 5 años atrás. Y entonces yo digo, es algo tan elemental y tan básico que la educación financiera es eso, es medir todos tus recursos, es saber qué es lo que estás haciendo, y no es para la satisfacción del vecino de al lado, porque lo que yo haga puede que, como Néstor o Karen, que son ustedes dos, se alegren por lo que yo hago, pero a ustedes como que no les altera, porque ustedes son independientes a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, con lo que nosotros hacemos, no satisfacemos al vecino de al lado, nos satisfacemos a nosotros, a nuestra familia, y si nosotros no llegamos a esa conciencia, es punto de evaluación. Es punto de evaluación, y es un buen momento el semestre como un pretexto para hacer esa evaluación, ¿verdad?
Y aquí cuando hablamos de la evaluación estamos hablando del ámbito personal particular, pero también estamos hablando del ámbito empresarial de quienes han ya iniciado una empresa, ¿verdad? Que todavía, si uno tiene mucha razón de ser, evaluar particular y personalmente qué estás haciendo, evaluar tu empresa, ya sea que trabajes solamente vos en esa empresa, que vos seas tu empresa, o que tu empresa sea tu familia, o que tu empresa tenga además personas que trabajan con vos. Con mucha más razón tenés que evaluar para que eso realmente produzca y produzca adecuadamente. ¿Ah? Porque el objeto de la empresa, y por eso yo digo, no es empresita, no es negocito, es empresa. El objeto de la empresa es ganar dinero. Si no querés ganar dinero, crea una asociación sin fines de lucro, que es otra cosa distinta. ¿Ah? Pero si querés ganar dinero, tenés que hablar de empresa, ¿ah? Que es lo importante de las empresas. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. Continuamos en esta edición en que estamos conversando con Ana María Gutiérrez acerca de la evaluación, aprovechando porque hemos dicho ya varias veces, Ana María, que la evaluación debe ser permanente, constante. Decir que llegamos al primer semestre es solamente un pretexto para hacer la evaluación, pero vos podés evaluarte todos los santos días si vos querés. Sí, fíjate que es una de las herramientas muy interesantes, llegar al final de la jornada y hablar consigo mismo o con tus socios de vida que tengas en ese momento y decir qué hicimos. Pero sobre todo antes de hablar con el socio o con la socia, hablarse consigo mismo para saber exactamente qué ha aportado, qué acciones hizo para lograr un cambio y una transformación y un avance. Porque muchas veces celebramos los títulos universitarios y ojo, yo soy adicta a estudiar. Sin embargo, si yo tomo como meta mi título universitario, me estoy limitando a muchas cosas, porque la mejora continua es como lo dicen, mejora continua. Y en base a eso, otra de las herramientas, porque hemos hablado de muchas herramientas, es la capacitación. Un día de estos estaba en un evento empresarial y me llamó la atención que una de las empresas, no la más sólida, pero una de las empresas bastante sólidas en Nicaragua, estaba invitando a sus colaboradores a capacitarse sobre modelos de negocio de pyme. Yo dije, qué interesante esto, porque al final de cuentas le estás dando las herramientas a tus colaboradores para que ellos se independicen en un momento determinado. Y también estaban partes representativas de las empresas, mandos medios, donde vos decís, se la puede considerar que ya sabe todo, porque es experto en venta, es experto en finanzas, es experto en administración, pero ahí estaba de forma humilde, y cada vez que alguien hablaba algo que le llamaba la atención, esas personas empezaban a escribir. Entonces esa es otra de las herramientas de evaluación que estoy haciendo yo para estar consciente de que cada día yo tengo que mejorar, y conversé con uno de ellos que al final dijo, yo no estoy aquí solo por mí, estoy aquí porque esta información que hoy estoy recibiendo, yo la voy a retransmitir a mi flota de venta. Y cuando alguien te dice flota de venta, no es porque tiene 2 o 3 vendedores, es porque es una empresa que tiene al menos una flota de 10 a 12 vendedores, o no solo a nivel nacional, a nivel de Managua, sino a nivel nacional. Entonces, wow, dije, es como las personas tienen esa mentalidad, esa apertura para las transformaciones. Y si nosotros, otra herramienta, no tenemos esa habilidad de aperturarnos hacia las transformaciones cotidianas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder el tiempo. Así es. La evaluación nos permite averiguar qué estamos haciendo bien, qué no nos está funcionando, porque no voy a decir qué es lo que estamos haciendo mal, qué no nos está funcionando,
qué podemos mejorar, ¿verdad? Y en base a esos resultados hacer nuestra planificación para el siguiente periodo. El siguiente periodo puede ser de una semana, de un mes, de 6 meses, de un año completo, ¿verdad? Incluso hay planificaciones de 5, de 10 años, ¿verdad? Pero, es decir, la importancia de la evaluación es saber qué estamos haciendo y qué está resultando de esto que estamos haciendo. Mira, yo quisiera cerrar dando una super recomendación. Cada persona, cada empresa, cada institución familiar, cada punto de desarrollo que tenga, tiene que tener sus propios parámetros. Mira, lo del proceso de la evaluación, me encanta cómo lo visionas vos, que tiene que ser todos los días una evaluación interna de saber qué hice, qué no hice, qué puedo mejorar, qué puedo rectificar, qué puedo potenciar, pero las evaluaciones tienen que también medirse de forma gráfica. Empezar a ver, fíjate que muchas veces decimos, es que las redes sociales, esto y lo otro, que solo son para diversión. Pero yo te digo una cosa, un día ¿cómo me empecé a evaluar yo gráficamente? Porque empecé a ver las historias y los recuerdos eso fue creo que en el 2021, que empecé a ver qué era lo que hacía, me salieron los recuerdos de Facebook y todo lo que yo hacía. Y yo dije, qué bonito que me está recordando Facebook todo lo que hago, y ahora me puede decir cómo yo me puedo medir a junio del 2021, del 2022, del 2023. Hasta las redes te dan las herramientas. Pero también cuántas actividades hice. Entonces, tener las historias. Ok, ¿cuántas historias está diciendo? Estoy comiendo aquí. Manejo de tiempo. ¿Cuántas historias me estoy preparando acá? Entonces, eso de evidenciar cómo estás viviendo tus momentos también es una herramienta de evaluación. Así que también les invito a las personas a que hagan esa forma visual. Yo lo que hago, a mí me ha servido es agarrar todas las fotos y hacer un video. Y aquí yo veo qué es lo que he hecho, a cuántos medios de comunicación fui, a cuántas personas me invitaron para hablar de educación financiera, cuánto contenido hice, cuántas asesorías hice. Entonces es una forma de evaluarte, porque te da una evidencia de lo que vos puedes hacer, y también no solo te da la evidencia, también te da la inspiración, porque vos decís, soy capaz de hacer todo eso, vamos para adelante. Entonces con eso me gustaría cerrar, con esta validación personal que cada uno puede hacer de sus recursos, con esa validación personal de su tiempo, con lo que hace, con sus actividades, con los resultados, y siempre con la mejora continua. La mejora continua me parece que es un tema importante que hay que destacar, porque eso es importante, la mejora continua, y tiene que ver con el uso del tiempo. Si yo digo, estoy ocupado, no tengo tiempo para dedicarle media hora, 1 hora a un curso una vez a la semana, adiós mejora continua. Estoy renunciando a lo que me puede funcionar, a lo que me puede ser realmente positivo para mi desarrollo. Muchas gracias, Ana María. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.